Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 35 años y, faltando apenas 19 días para el cumpleaños número 50 de mi madre, recibí el correo electrónico que terminó de destruir cualquier ilusión de seguir llamando familia a las personas que me criaron. No era una invitación. Era una lista de exigencias. 5 condiciones que debía aceptar si quería poner un pie en la celebración. La primera era retirar todas las denuncias financieras que había presentado contra mis propios padres. La segunda consistía en firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar jamás de los asuntos económicos de la familia. La tercera me obligaba a renunciar oficialmente a la parte de la casa que mi abuela me había dejado en herencia. La cuarta exigía que entregara 500,000 pesos para ayudar a cubrir los gastos de la gran fiesta. ¿Y la quinta? La quinta era la más humillante. Debía subir al escenario frente a todos los invitados y leer una carta pidiendo perdón por haber dividido a la familia con acusaciones falsas. Al final del mensaje, mi padre escribió una sola frase. Si aceptas las 5 condiciones antes de la medianoche, podrás asistir. Leí el correo 2 veces. Después abrí el documento que esperaban que firmara. Cada página estaba preparada para protegerlos únicamente a ellos. No a mí. No me dio miedo. Me dio claridad. Respondí con 4 palabras. Rechazo todas sus condiciones. Envié el correo. Apagué el teléfono. Reservé una pequeña cabaña frente al mar para ese mismo fin de semana. Y después llamé a una empresa de mensajería para preparar el único regalo que pensaba enviar a la fiesta. La caja era elegante, con un enorme moño dorado. Cualquiera pensaría que dentro había una joya costosa. Pero no, lo que escondía era mucho más valioso. Un expediente cuidadosamente organizado, una grabación de voz, y un contrato firmado con una firma idéntica a la mía, solo que jamás la había hecho yo. Sabía perfectamente que mi madre abriría el regalo delante de todos. Le encantaba presumir cada obsequio importante frente a sus invitados. Lo que jamás imaginó era que aquella caja no contenía dinero, ni disculpas, ni reconciliación. Contenía la verdad que llevaba más de 2 años intentando ocultar. Pero antes de contarles qué ocurrió cuando abrió aquella caja, necesito explicar cómo llegamos hasta ese momento. Mis padres siempre tuvieron una hija favorita. No era un secreto. Era una costumbre. Yo era la responsable, la que estudiaba, la que trabajaba, la que resolvía los problemas. Ellos solo aparecían cuando necesitaban algo. Desde muy joven aprendí que, mientras yo solucionara todo, ellos podían seguir viviendo sin asumir consecuencias. Mi madre tenía un talento especial para convencer a cualquiera de que era una mujer ejemplar. Sonreía, abrazaba, ayudaba en eventos comunitarios. Todos la admiraban, pero dentro de la casa era completamente distinta. Para ella, el cariño siempre tenía precio. Cada favor terminaba convertido en una deuda emocional. Mi padre nunca levantaba la voz. Ni siquiera hacía falta. Simplemente apoyaba todas las decisiones de mi madre. Si ella decía que yo debía pagar algo, él asentía. Si decía que debía callarme, él también. Cuando terminé la universidad conseguí trabajo como contadora en una empresa mediana. No ganaba una fortuna, pero administraba bien mi dinero. Eso fue suficiente para convertirme, poco a poco, en el banco personal de mis padres. Primero fueron pequeños préstamos, después pagos de tarjetas, luego inversiones que jamás regresaron. Siempre prometían devolverme el dinero cuando las cosas mejoraran. Ese día nunca llegó. La única persona que parecía darse cuenta de lo que ocurría era mi abuela Elena. Ella conocía perfectamente el carácter de sus hijos. Por eso, antes de fallecer, decidió protegerme. En su testamento dejó una antigua casa ubicada cerca del mar. No era una mansión. Era una propiedad sencilla, restaurada con mucho esfuerzo durante décadas. La casa se rentaba para reuniones familiares, aniversarios y pequeños eventos privados. Los ingresos eran constantes. Y el testamento incluía una condición muy clara. Ninguna venta. Ningún préstamo. Ninguna remodelación importante. Todo requería mi autorización por escrito. Durante un tiempo funcionó. Yo administraba las cuentas. Mis padres se encargaban de coordinar las reservaciones. Parecía un acuerdo justo. Hasta que, aproximadamente 7 meses antes del cumpleaños de mi madre, encontré algo extraño mientras revisaba los estados financieros. Había un pago mensual que jamás había visto. Correspondía a un préstamo bastante elevado. Busqué la autorización. No existía en mis archivos. Llamé inmediatamente a mi madre. Respondió con absoluta tranquilidad. Solo es un crédito temporal. Después te explicamos. Pedí copia del contrato. Durante semanas inventaron excusas. Que el contador estaba de vacaciones. Que el banco aún no enviaba los documentos, que todo estaba en orden.
Finalmente conseguí una copia parcial directamente con la institución financiera. Y entonces lo vi. Un préstamo por casi 5 millones de pesos. Garantizado con la casa de mi abuela. Debajo aparecía mi firma electrónica. Una firma prácticamente idéntica a la mía, pero completamente falsa. Jamás autoricé ese préstamo. Jamás vi ese contrato. Jamás firmé un solo documento. Cuando enfrenté a mis padres, ninguno negó haber utilizado el dinero. Mi madre incluso respondió con total naturalidad. Era necesario. La fiesta es muy importante y además teníamos otras inversiones pendientes. La miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Falsificaron mi firma? Mi padre soltó un largo suspiro. No exageres. Sigue siendo patrimonio familiar. Sentí un vacío enorme. No estaban arrepentidos. Estaban convencidos de que tenían derecho a hacerlo. Les expliqué que aquello era un fraude. Un delito. Mi madre sonrió con desprecio. Lo único que hicimos fue actuar como una familia. La conversación terminó ahí. Esa misma noche comenzaron las llamadas. Primero mi padre. Después mi madre. Más tarde varios familiares. Todos repitiendo exactamente el mismo discurso. Que había sido un simple error administrativo. Que bastaba confirmar una autorización retroactiva. Que denunciar a mis propios padres sería una vergüenza para todos. Me negué. 2 semanas después llegó aquel famoso correo con las 5 condiciones. Entonces comprendí algo que hasta ese momento no había visto. No eran peticiones separadas. Formaban parte del mismo plan. El acuerdo de confidencialidad impedía que hablara del fraude. La renuncia a la herencia les entregaba el control absoluto de la propiedad. El dinero que exigían serviría para cubrir parte del faltante. Y la disculpa pública me haría parecer una hija conflictiva antes de que pudiera contar la verdad. No querían que asistiera a la fiesta. Querían que destruyera todas las pruebas con mis propias manos. En ese instante dejé de pensar como hija. Y empecé a actuar como la única persona dispuesta a defender lo que mi abuela me había dejado. Al día siguiente, mi abogado solicitó oficialmente el expediente completo del crédito. Al mismo tiempo notificó a la institución financiera que la firma utilizada en el contrato estaba siendo impugnada por fraude. Ese mismo día confirmé la reservación de la cabaña frente al mar. El viaje no era un capricho. Necesitaba respirar lejos de aquella fiesta y, sobre todo, lejos de la hija obediente que mis padres esperaban ver regresar con la cabeza agachada. Pero el paquete que enviaría también era real. Mi madre llevaba meses preparando una enorme celebración. Antes de comenzar la fiesta principal, varios familiares subirían al escenario para entregarle regalos especiales y dedicarle unas palabras frente a todos los invitados. Incluso me había escrito 2 veces pidiéndome que preparara un homenaje familiar para proyectarlo en las pantallas del salón. Sonreí al recordar aquel mensaje. Pensaban que todavía podían controlar la historia. Así que decidí cumplir exactamente con su petición. Prepararía un homenaje. Solo que no sería para celebrar a mi madre. Sería para mostrar quiénes eran realmente. No tenía intención de hacer escándalos. No iba a discutir, ni a gritar, ni a convencer a nadie. Simplemente dejaría que hablaran las fechas, los documentos, las transferencias bancarias y las propias palabras de mis padres. 3 días después me encontraba junto al mar acompañada por mi mejor amiga, Camila Ortega. Sobre la mesa del comedor apenas quedaba espacio libre. Había estados de cuenta, contratos, copias notariales, registros bancarios, fotografías y decenas de notas organizadas con distintos colores. El paisaje era hermoso. Las olas rompían lentamente contra la playa. Pero ninguna de las dos prestaba atención. Cada documento que revisábamos revelaba algo todavía más grave que el anterior. Finalmente llegó el expediente completo del préstamo. Lo primero que encontramos fue el registro electrónico de la firma. La autorización había sido realizada desde una dirección de Internet registrada en la oficina donde trabajaba mi madre. No era una coincidencia. Después revisamos el proceso de verificación de identidad. Las preguntas de seguridad habían sido respondidas correctamente. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿En qué colonia creciste? ¿En qué mes falleció tu abuela? Información que únicamente conocía mi familia. Entonces apareció otro detalle. Entre los archivos enviados al banco existía una copia perfectamente escaneada de mi identificación oficial. La reconocí inmediatamente. 1 año antes mi madre me la había pedido. Según ella, el contador necesitaba actualizar algunos documentos fiscales relacionados con la propiedad heredada. Jamás volvió a mencionarla. Tomé el teléfono. La llamé. Contestó casi de inmediato. No tengo idea de cómo terminó ahí esa copia. Respondió demasiado rápido. Demasiado preparada. Colgué sin discutir. Camila permaneció observándome en silencio. ¿Le creíste? Negué lentamente con la cabeza.
Ya ni siquiera sé qué creer. Y esa era la parte más dolorosa de toda la historia. Descubrir una traición no elimina automáticamente los recuerdos felices. Los contamina. Mientras revisaba aquellos documentos comenzaron a regresar imágenes de mi infancia. Mi madre preparándome té cuando tenía fiebre. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta durante las vacaciones. Los tres celebrando mis cumpleaños cuando era pequeña. Durante años pensé que aquellos momentos demostraban que me querían. Ahora ya no sabía si eran amor o simplemente otra manera de mantenerme cerca mientras les resultaba útil. Respiré profundamente y seguí revisando los movimientos bancarios. El dinero del préstamo había sido distribuido en varias cuentas. Más de 1.800.000 pesos terminaron en una empresa creada por mis padres apenas unos meses antes. Otra cantidad importante fue enviada a una constructora encargada de remodelar un salón de eventos. También aparecían depósitos destinados a cubrir la enorme fiesta de cumpleaños. Decoración, banquete, música, invitados. Todo había sido pagado utilizando el dinero obtenido con el préstamo fraudulento. Pero había algo todavía más extraño. Una parte considerable del dinero salió de la empresa de mis padres. Y días después regresó a la cuenta personal de mi madre bajo el concepto de apoyo familiar. Era evidente que estaban intentando ocultar el recorrido del dinero. Mientras organizábamos todas las pruebas, Camila abrió accidentalmente una carpeta compartida almacenada en la nube. Dentro encontró un archivo de Excel que nadie había borrado. El documento llevaba por nombre Plan Patrimonial 2027. Lo abrimos. Sentí un escalofrío. Era una proyección de cómo quedarían repartidos todos los bienes familiares después de la celebración. Mi madre aparecía como propietaria absoluta de la casa heredada. Mi padre administraría las ganancias. Y junto a mi nombre solo había una nota escrita por mi propia madre. Firmará todo con tal de conservar su lugar en la familia. Me quedé inmóvil. La fecha del archivo era casi 3 meses anterior al correo donde me enviaron aquellas 5 condiciones. Eso significaba una sola cosa. Todo había sido planeado desde mucho antes. Nunca intentaron reconciliarse conmigo. Desde el principio únicamente buscaban quedarse con absolutamente todo. Me quedé mirando aquella frase durante varios segundos. Firmará todo con tal de conservar su lugar en la familia. Las letras comenzaron a perder nitidez frente a mis ojos. No era una suposición. No era una esperanza. Era un cálculo. Mi madre no esperaba que aceptara. Estaba convencida de que lo haría. Durante años había aprendido exactamente qué botones presionar para obtener lo que quería de mí. Mi miedo a avergonzar a la familia se había convertido en un recurso más dentro de sus planes. Tomé el teléfono con la intención de llamarla inmediatamente. Quería decirle que ya lo sabía todo, que había visto el archivo, que entendía perfectamente lo que habían estado haciendo. Pero Camila me detuvo antes de marcar. Ha pasado años anticipando tus reacciones. No le des una nueva reacción para manipular. Guardé el teléfono. Seguimos revisando documentos. Horas después encontré algo que había olvidado por completo. Un mensaje de voz antiguo enviado por mi madre después de una cena de negocios. En aquel momento lo había tomado como una queja exagerada y lo archivé sin pensarlo. Ahora sonaba distinto. Mucho más distinto. Su voz se escuchaba relajada, casi divertida. Por fin estamos controlando a Valeria. Cuando firme los papeles de la fiesta, el préstamo quedará tan mezclado que ya no podrá reclamar nada. Y Javier no necesita saber de dónde salió el dinero del restaurante. Lo pagará después y asunto arreglado. Al final soltó una pequeña risa. Se va a enojar un mes y luego lo arreglará, como siempre. Reproduje el audio una segunda vez. No sentí triunfo. Sentí vergüenza. Porque una parte de mí reconocía que tenía razón. Siempre lo había arreglado. Había pagado deudas. Había cubierto errores. Había protegido a mis padres de sus propias decisiones. Durante años llamé a eso amor. Ahora entendía que muchas veces había sido miedo. Miedo a perder su aprobación. Miedo a romper la imagen de familia perfecta. Esa comprensión cambió por completo el sentido del regalo. No quería humillar a nadie con historias de la infancia. Quería mostrar una cadena de decisiones adultas. La firma falsificada. El dinero desviado. La renuncia preparada con anticipación. El engaño hacia Javier. Y la presión ejercida para obtener mi silencio. Con toda la información armamos una presentación de 12 minutos. Sin música dramática. Sin insultos. Solo documentos verificables. Cada pantalla mostraba una fecha, una cantidad y el origen del movimiento. La última diapositiva tenía una sola frase. Una celebración no puede crear confianza donde el fraude fue usado para obtener consentimiento. También preparé 3 sobresellados. Uno para Javier, con todas las transferencias relacionadas con el proyecto del restaurante.
Otro para mis padres, con la notificación legal exigiendo conservar todos los registros financieros. Y el último para mi madre. Dentro coloqué la copia de las 5 condiciones, mi respuesta rechazándolas y una exigencia formal de devolución del dinero obtenido mediante la firma falsificada. Encima dejé una nota escrita a mano. Pediste una disculpa pública. Esto es una rendición pública de cuentas. Camila la leyó y levantó una ceja. Es frío. Frío es más seguro que cruel, respondí. No estaba inventando consecuencias. Solo estaba quitando el secreto que las había protegido. Aún así, mientras cerraba la caja, me pregunté si mostrar la verdad frente a cientos de personas era justicia o castigo. No encontré una respuesta limpia. Solo sabía que todas las conversaciones privadas habían terminado igual: presión, negación y otro documento esperando mi firma. La imagen pública era el escudo que mi madre valoraba más que cualquier relación. Si quería dejar de vivir bajo ese escudo, los hechos debían quedar expuestos donde la apariencia ya no pudiera reemplazarlos. El siguiente problema era la entrega. No pensaba entrar escondida ni fingir ser proveedora. Pero mi propia madre había creado la oportunidad. La organizadora del evento envió un programa detallado a los familiares cercanos. Antes de comenzar la fiesta principal habría una ceremonia de 40 minutos dedicada a regalos y homenajes familiares. Mi nombre seguía impreso en el último espacio. Tributo de la hija mayor. Mis padres todavía creían que terminaría cediendo. Así que escribí a la organizadora. Le expliqué que no asistiría personalmente, pero que deseaba mantener el homenaje programado. Adjunté el video, envié el número de rastreo de la caja y pedí que ambos fueran presentados juntos, tal como estaba previsto en el programa oficial. La organizadora respondió una hora después. Confirmado. El tributo se proyectará antes del brindis principal. Leí el mensaje varias veces. Después cerré la computadora. La decisión ya estaba tomada. Continuación y final. La mañana de la fiesta amaneció despejada. Desde la terraza de la cabaña podía ver el mar, pero casi no lo miré. A las 6 de la tarde comenzó la transmisión privada que algunos familiares seguían a distancia. Camila conectó la laptop a la televisión y subió el volumen. El salón estaba lleno. Luces cálidas. Mesas impecables. Mi madre sonriendo frente a una enorme pantalla. Mi padre saludando invitados como si nada ocurriera. El maestro de ceremonias anunció los homenajes uno por uno. Cuando llegó el último, leyó mi nombre. Y ahora, un mensaje especial de su hija mayor, Valeria Mendoza. La pantalla se iluminó. Primero apareció una fotografía antigua de la casa de mi abuela. Luego comenzaron las fechas, los contratos, las transferencias, la copia de la firma, el registro electrónico, las cantidades desviadas. Y finalmente, el audio. Se va a enojar un mes y luego lo arreglará, como siempre. El salón quedó en silencio. No gritó. No hizo una escena. Eso fue lo más inquietante. Simplemente preguntó. ¿El dinero para el restaurante salió de la casa de su madre? Nadie respondió. Mi madre intentó acercarse a él. ¿Podemos hablar en privado? No, dijo él sin levantar la voz. Privado fue como llegaron hasta aquí. La transmisión terminó unos minutos después. No vi el resto. No necesitaba verlo. 2 días más tarde recibí una llamada de mi abogado. La institución financiera había iniciado una revisión formal. Javier suspendió su participación económica con mis padres hasta aclarar el origen de los fondos. Y, por primera vez desde que comenzó todo, ellos pidieron una reunión sin exigencias ni condiciones. Acepté reunirme semanas después, en la oficina de mi abogado y con todo por escrito. No hubo abrazos. No hubo discursos. Mi madre intentó decir que las cosas se habían salido de control. Mi padre habló de errores y malas decisiones. Yo solo escuché. Finalmente firmaron un acuerdo para devolver el dinero desviado y renunciaron a administrar la propiedad heredada. Cuando salí de esa oficina entendí algo que me había tomado décadas aprender. La paz no es mantener a todos cómodos. La paz es dejar de sacrificarte para sostener una mentira. Meses después regresé a la casa de mi abuela. La restauré poco a poco. Seguí rentándola para pequeños eventos, igual que ella había querido. Algunas personas dejaron de hablarme. Otras me dijeron que había sido demasiado dura. Quizá. Pero nadie volvió a pedirme que firmara algo sin leerlo. Y nadie volvió a confundirme con la hija que arreglaba silenciosamente los problemas que otros creaban. La última vez que vi aquella hoja de cálculo pensé en una frase escrita junto a mi nombre. Firmará todo con tal de conservar su lugar en la familia. La dejaron escrita porque creían conocerme. Lo que no entendieron fue que, a veces, la única forma de conservarse a uno mismo es aceptar que ya no queda lugar en esa familia. Y marcharse de todos modos.
El salón permaneció completamente en silencio. Nadie aplaudía. Nadie hablaba. Las únicas personas que seguían moviéndose eran los organizadores del evento, que no sabían si continuar con el programa o detenerlo por completo. Mi madre seguía inmóvil frente a la enorme pantalla. Por primera vez en su vida, no encontraba una sonrisa para esconder la verdad. Mi padre tomó el sobre que llevaba su nombre con las manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Dentro encontró la notificación oficial enviada por mi abogado. La leyenda era clara. A partir de ese momento quedaban formalmente advertidos de conservar toda la documentación relacionada con la propiedad, las cuentas bancarias y los movimientos financieros realizados durante los últimos 3 años. Destruir cualquier documento sería considerado obstrucción de una investigación. Mi madre levantó la vista buscando apoyo entre los invitados. Pero nadie reaccionó. Algunos comenzaron a revisar en sus teléfonos el video que acababan de ver. Otros observaban en silencio los documentos proyectados minutos antes. La imagen perfecta que mis padres habían construido durante décadas acababa de romperse frente a todos. Entonces ocurrió algo que ellos jamás esperaban. Mi tío Roberto se puso de pie. Después lo hizo una de mis tías. Luego 2 primos. Uno por uno comenzaron a hacer preguntas. ¿Es verdad que la firma fue falsificada? ¿De verdad usaron la herencia de la abuela? ¿Por qué le exigieron guardar silencio? Ninguna pregunta recibió respuesta. Mi padre únicamente repetía que todo era un malentendido. Pero ya nadie quería escuchar explicaciones. Mientras tanto, Javier seguía leyendo cuidadosamente cada hoja del expediente que había recibido. Cuando terminó, respiró profundamente. Se acercó al escenario. Tomó el micrófono. Y habló con una tranquilidad que hizo aún más pesado el ambiente. Toda relación necesita confianza. Si el dinero que financió parte de mis proyectos proviene de un fraude, no puedo seguir formando parte de esto. Se quitó el reloj que mi madre le había regalado semanas antes. Lo dejó sobre la mesa principal. Y salió del salón sin mirar atrás. Aquella noche la fiesta terminó casi 2 horas antes de lo programado. Muchos invitados abandonaron el lugar en silencio. Otros permanecieron conversando sobre todo lo que acababan de descubrir. Yo no estaba ahí. Mientras todo sucedía, caminaba descalza por la playa observando el atardecer. Mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Mi madre. Mi padre. Familiares. Conocidos. No respondí ninguna llamada. Al día siguiente recibí un mensaje de mi abogado. La institución financiera había suspendido cualquier operación relacionada con la propiedad hasta concluir la investigación. 2 semanas después, un peritaje confirmó oficialmente que la firma electrónica utilizada en el préstamo había sido falsificada. Ese mismo informe permitió cancelar la deuda que intentaban imponerme. Las autoridades iniciaron un procedimiento por fraude documental y uso indebido de información personal. Meses más tarde llegamos a un acuerdo judicial. Mis padres aceptaron devolver cada peso obtenido mediante aquel préstamo. Renunciaron definitivamente a cualquier derecho de administración sobre la propiedad que mi abuela me había dejado. También tuvieron que emitir una declaración escrita reconociendo que yo nunca autoricé aquella operación. No fue una victoria feliz. Fue una victoria necesaria. Con el tiempo restauré la antigua casa. La convertí en un pequeño espacio para reuniones familiares, talleres y eventos culturales. Cada vez que abría sus puertas recordaba a mi abuela. Ella siempre decía que una casa no vale por sus paredes. Vale por la tranquilidad de quien puede dormir dentro de ella. Durante mucho tiempo pensé que perder a mi familia sería el mayor dolor de mi vida. Después entendí algo diferente. No perdí a mi familia el día que dije no. La había perdido muchos años antes. El día en que ellos comenzaron a verme como una herramienta y no como una hija. Hoy ya no guardo rencor. Pero tampoco vuelvo a abrir la puerta a quienes confundieron mi amor con una obligación. Porque perdonar no significa regresar al lugar donde aprendieron a lastimarte. Significa seguir caminando, sin permitir que vuelvan a decidir el rumbo de tu vida.